estoy por acá, pero me voy a invisibilizar. Lo primero que sí voy a decir es gracias a Ramiro y gracias a Julián por estar acá y ser parte de esta 6ª edición de Punto Naranja. Y cualquier cosa me escriben. ¿Sí? Perfecto. Gracias a ustedes por invitar. Por favor, un placer. Gracias, Lore. Bueno, Juli, arrancamos. ¿Cómo anda? Dale. Mientras vamos a hacer algo más, no sé si están ya conectados, hay gente para Veo que hay 7 personas. 7 personas. Vos tenés presentación, imagino. Sí. Perfecto, listo. Bueno, antes que nada, si querés esperamos un minutito. Son todavía y 28. Sí, faltan 3 minutos. Faltan 3 minutos, así que mientras tanto, vamos a ir viendo que se vayan sumando y vamos a, como la otra vez hicimos lo mismo. De paso empezamos a hablar de, ¿qué te pareció el tráiler de Matrix? Ay, me generó situaciones encontradas, ¿no? Porque me gusta lo que veo, me gusta un montón, pero al mismo tiempo todavía me estoy cuestionando la necesidad de otra peli. ¿Cómo? Digo, no quiero estar escéptico, digo, por ahí está muy bien resuelto, pero el tráiler todavía no me contó esa necesidad de otra peli, por lo tanto me quedo ahí preguntándome cómo lo van a resolver. Veo mucho de la uno en ese tráiler Eso te iba a y decir. Vos sabés que para mí fue una desilusión. Alumnos de guión me preguntaron. Y yo, un compañero mío, Matías Lancón, que es director de arte, él es fanático de Matrix. Es un tipo que, si la película favorita de él es Matrix, se llama El Mundo Matrix. Y estaba, viste, resacado. Y me manda me manda el tráiler, yo ya lo había visto. Y me dice, viste, la tenemos que ir a ver, vamos, vamos, vamos. Y yo ahí se me ocurrió mandarle un audio de lo más crudo, así como diciendo, mirá, esto yo lo vi en lo uno, viste, como diciendo productor, guionista, como diciendo, che, metámosle a John Wick en moto dentro de la Matrix, viste, con esa dureza. Y esperó 10 minutos, le clavó el visto al audio, y en los 10 minutos me manda al audio y me dice, vos sabés que tenés razón, me dice. Él le va a gustar igual, al fan le va a gustar igual, pero no hubo nada nuevo. Porque no hay, ojalá que me equivoque y que lo nuevo se lo guarden, viste, que ellos, viste, claro. se guardan algo y mostraron lo que ya hay. Pero lo que hay en el tráiler, el 100% de las cosas que hay, ya lo vimos. Narrativamente y de efectos también, porque no hay un efecto que vos me digas, acá cambió algo. Es muy 90, aparte estamos hablando de una película de los 90. Sí. Con lo cual, misma estética, misma vestimenta, mismos movimientos de cámara, todo está buenísimo. Hay muy buenas películas en los años 90. Pero como que no me mostró algo nuevo. Eso me dio esa sensación de que cada escena ya la vi. O sea, es como raro. Viniendo de eso. Si bien yo supongo que todo apunta a un propósito ver otra figura de Morfeo, en un principio me choca, digo, qué significa esto? ¿Cómo va a estar resuelto? ¿Va a aparecer? No tengo la información de si el actor original está presente también o es simplemente un no lo conseguí y traté de encontrar una salida de guión para no lo conseguí. Es como que me genera todas esas dudas desde un lugar bien no es tan de espectador de un Claro. espectador que se está poniendo quisquilloso, pero también está ese miedo, ¿no? Porque como decís, esto ya se ha visto, que es lo primero que genera, y ya se ha visto con muy buen resultado, porque si bien la de los 90 uno la vuelve a ver y ve el artilugio No, es increíble, es de increíble. esa época que fue revolucionario y hoy ya capaz no lo es tanto, pero funcionó y funcionó muy bien, sobre todo en la uno que es una joya. Entonces da ese miedo, digo, ¿la van a arruinar? ¿Van a hacer algo? ¿Qué van a Yo hacer? creo que la premisa estaba muy bien desde lo que vimos en el avance de que esta vez pareciese que elija la otra pastilla, ¿no? Digo, me parece interesante esta cuestión de, bueno, te di esa, muy, muy videojuego, ¿no? Te di una saga con esta pastilla, ahora te voy a dar una saga con esta otra. Creo que la premisa es excelente. Digo, a ver, 20 años después, otorgarte una saga con una pastilla y con otra, y ahora cruzarla, me parece genial. Bueno,
Acá se sumaron casi todos, ahí estuve, Sí, ahí veo. a muchos de audiovisual, les metí presión, como diciendo no se lo pueden perder. Así que ahora sí, siendo y 30 puntuales, ahora sí arrancamos. La idea un poquito es que vos agarres el timón, pero déjame presentarte como corresponde. A todos los demás que están ahí, presten mucha atención a lo que va a mostrar acá Julián. Tomen nota, igual va a estar grabado, pero tomen nota, háganle preguntas todo el tiempo. Me parece que la dinámica con Juli ya nos conocemos. Él Sí, prendan los fue micrófonos, digo, hablen con libertad. totalmente, interrumpan, si no están de acuerdo con lo que dice, lo pueden criticar también. Digo, no, la verdad que Julián ha sido, yo lo he conocido estando del otro lado, estando como profe, y después lo conocí también estando, viéndolo a él, digamos, también presentando sus proyectos, con lo cual fui público, espectador, maestro, alumno. En ambos casos fuimos ambas cosas, con lo cual nos permite tener admiración mutua, pero en el caso de Julián, yo lo voy a presentar como lo presenté el año pasado. Estamos ante una de las últimas profesiones que la podemos relacionar directamente con la magia. Estamos frente a un mago. Porque cuando uno dice mago, uno dice, bueno, pero tiene efectos, hace trucos, y un poco los efectos visuales son trucos, son efectos, son magia, es magia, la magia del audiovisual. Con lo cual, la magia del audiovisual es, en esta charla, es como contar el secreto del truco de magia. ¿Vieron los magos? Que es lo que no quieren hacer. El mago no te quiere contar cómo es ese truco que a vos te hizo creer tal cosa. Nosotros en diseño audiovisual, vos lo sabés muy bien, Juli, porque sos parte también de idas y vueltas de la carrera, lo que vamos a tener es mucho de estos efectos, pero también, y aclaro acá como para ponerte digamos, también en rumbo, que muchas veces uno piensa que los efectos son, viste, el dinosaurio caminando por la avenida 9 de julio, ¿no? O una nave espacial chocándose contra el obelisco, para hacerlo más nacional. Y muchas veces los efectos son menores, pero más importantes narrativamente. Es decir, son menores en cuanto a la percepción de la visual del espectador, pero son muy importantes a nivel dramático. Y a veces uno dice, pero esto estaba hecho con efectos, yo no me había dado cuenta. Y un poco la idea de la charla tiene que ver con eso, con profundizar más allá de lo que ya se sabe, entre comillas, de los efectos visuales. Así que espero que, bueno, él ya tiene un reel, así que espero que les muestre un poquito de lo que hace y después que disfruten la clase. No hablo más, lo dejo acá con Juli y yo me quedo acá, apago la camarita y voy a disfrutar nuevamente la clase de Juli, que con él estamos laburando, estamos haciendo cosas y me parece que lo interesante es que hable él, que dirija todo. Juli, te dejo acá con los alumnos de UADE, principalmente con muchos de acá de audiovisual. Bueno, muchas gracias Ramiro, como siempre, por la presentación. Siempre me parece un honor estar acá en estas charlas de UADE. Y nada, me parece que de la misma forma que la vez pasada, que fue casual, pero abrió perfectamente, esta vez es igual, repite la palabra magia, es clave porque, como dijo Ramiro, los VFX son trucos y como todo truco tiene su secreto y es un poco descubrir el secreto, lo lindo. Y a diferencia quizás de los magos, a mí me gusta mucho contar el secreto y creo que por eso también me dedico hasta la docencia, ¿no? Porque me gusta mucho compartir cómo se hizo, porque en lo particular entender cómo se hicieron estas cosas fue lo que me empujó a mí en lo personal a querer meterme al cine en general. La magia que tiene el cine, no solo en cuestión de VFX, es lo que cómo se hizo esa magia es lo que me empujó a mí en lo personal a decir, me quiero dedicar a esto, porque cada cosa que descubría de cómo se iba haciendo me iba gustando más y más. Y al paralelo, igual me estoy adelantando un par de pasos, les quería primero mostrar un poco de las cosas que suelo hacer yo como en mi profesión, como artista de FX, pero también no es casual que uno de los primeros artistas visuales, creadores de magia dentro del audiovisual, de trucos visuales, es Georges Méliès, que de hecho, previo a la existencia del dispositivo cinematográfico, su profesión era ser mago.
Entonces me parece, yo justo arranco esta charla cuando nos empezamos a introducir hablando de Georges Méliès. Por eso digo, es una excelente presentación la de Ramiro. Repito por las dudas, sobre todo por si se sumó alguien, micrófono abierto, sin ningún miedo, interrumpan, pregunten, que se abra debate en todo momento es muy interesante. Yo digo porque a veces si escriben, que también voy a tratar de leerlo, capaz se me pasa alguna pregunta, cualquier cosa me avisan si ignoré algún mensaje, no es a propósito. Bueno, voy a intentar compartir pantalla, que lo voy a hacer desde acá, que tengo controlado a ver, vamos a hacer esto y ahí debería estar compartiendo parte de la pantalla. Bueno, esta es una porción, no hace falta verlo completo de mi reel. Yo en esto, acá me van saliendo los comentarios, genial. Esta porción de mi reel se van a ver un montón de cosas, en algunas son más explicativas de lo que es, algunos los voy a ir cortando y les voy a mostrar. De paso hay un pantallazo de qué incluye efectos visuales, ¿no? Porque es un poquito de lo que se llama como CGI, que es Computer Animated Graphics, es como que viene de gráficos que son 100% creados por una computadora, pero también tiene que ver con la composición. ¿Qué es la composición? Mezclar una imagen con la otra o múltiples imágenes para crear la imagen final. Hay un poquito de varias cosas en lo que incluye efectos visuales y en el reel se van viendo un poquito. No voy a ir súper en detalle porque me estaría anticipando. Esto simplemente es como para mostrarles un poco de lo que yo suelo hacer. A ver, vamos a habilitar sonido. Ponelo de vuelta con sonido porque no sale el sonido. A ver. Sonido Igual mínimo. es un sonido de fondo, no mucho más. Ahí va. Subilo. Bueno, es un fragmentito nomás. Para si alguien no escuchó el sonido, igual era una simple música de fondo, no es más que para acompañar. Como les comentaba, entonces hay cosas que son 100% CGI, es decir, 100% creadas por computadora. Estos autos no existen, son todos modelos 3D, animados y creado toda una escena que en su totalidad está hecha por gráficos de computadora. Hay elementos que tienen que ver con la composición de múltiples imágenes. Este es un video que fue filmado en un croma sobre un espacio creado virtualmente. Entonces ya ahí estamos componiendo múltiples elementos para hacerlo formar una única imagen, lo mismo en este caso. Y hay elementos en donde también es un poco la intervención de un elemento filmado en la vida real, compuesto en un fondo virtual, con un elemento agregado inclusive por gráfico de computadora encima. Entonces es como que todo forma parte de una gran cantidad de literalmente capas que se van sumando a los procesos. Y otras cosas que son más escondidas, como puede llegar a ser cosas mucho más técnicas, como bueno, hay que eliminar los cables, hay que eliminar este carrito que figuraba en el fondo porque no tiene que estar en el plano final, entonces hay que limpiarlo y nadie se tiene que enterar nunca de que estaban en el plano original o esta unión que tiene el traje porque tenía un velcro este traje y hay que removerlo para que no se vea y eliminarlo. Eso también tiene mucho, la mancha de este casco, cosas que a veces no se alcanzan a hacer en producción y caen a la postproducción. Entonces es como que un poco de todo esto tienen básicamente los VFX.
Y ahora sí, mostrando un poco lo que hacía yo como para decir, bueno, este soy yo, este es mi trabajo y capaz lo que puedo decir puede llegar a ser interesante. Ahora sí, arranco un poco. Quiero arrancar justamente con esto que decía Ramiro, porque me parece muy importante. Los efectos especiales tienen como una estigma, no están como estigmatizados, tienen una mala fama, creo yo, dentro de lo que es la industria. En principio, porque quien se haya dedicado, quien esté estudiando audiovisuales, que tengo entendido que hay varios, va a saber que lo arreglo en post es una mala palabra. Pero no por eso la postproducción tiene que ser una mala palabra y hay que entenderla como una herramienta más. Ustedes sabrán que una cámara es una herramienta, un lente es una herramienta, el guión es una gigantesca herramienta, el sonido, pero el sonido directo, el diseño sonoro de que se crea después, el montaje, el decorado, la escenografía, los vestuarios, son todos una herramienta. Entonces hay que entender a la postproducción, a los efectos visuales dentro de la postproducción, como una herramienta más. Como me puedo equivocar con una decisión de una cámara o de un lente o con un mal guión, me puedo equivocar con efectos visuales, por supuesto. Entonces, el correcto uso, que a veces lo vamos a encontrar muy bien utilizado y a veces no tanto, es justamente lo decisivo en esto. Pero sí es verdad que tienen una mala fama. ¿Por qué tienen una mala fama? Y seguramente porque mucho del aparato hollywoodense, como comentaba Rama, que nos crean un dinosaurio, una nave espacial, sobrepoblaron quizás o hacen que lo más reconocido dentro de los FX sea justamente en estas películas que la mayoría son pochocleras. No por eso no son menores, yo soy excesivamente fan de todo el universo Marvel, Star Wars, súper fan de todos esos universos, entonces claramente los aprecio también, pero es verdad que, bueno, no son la típica película pochoclera, sin embargo vamos a tener un montón que aprender de esas películas. Entonces lo primero que quiero romper compartiéndoles este otro clip, de paso dejo la referencia de dónde lo he sacado, son todas cosas que también se pueden encontrar en internet. Quiero romper con con estas dos cosas, con estos dos videos que les voy a mostrar. El primero es que los efectos especiales se pueden utilizar a favor de la narrativa muchas más veces más de la que consideramos seguramente. Y el segundo es romper con otro estigma que es que nos damos cuenta cuando hay VFX, que nos damos cuenta cuando esto se hizo por computadora, que nos damos cuenta que esto es CGI. Yo les discutiría que la mayoría de las veces no se han dado cuenta. Cuando nos damos cuenta que hay una nave espacial que es imposible que exista en este plano de Avengers. Esta nave sabemos que es CGI, pero porque sabemos que no existe y que es muy poco probable que exista. Pero ¿sabían que esos edificios tampoco existen? Que esos edificios son creados también por computadora junto con esta nave espacial. Entendemos lógicamente que Hulk, que Thanos en la película, que cualquier monstruo, dinosaurio, está creado por computadora porque nuestro cerebro entiende que es imposible. Pero sabíamos que la ciudad de New York en Infinity War era un set en un estudio, que todas esas paredes estaban filmadas con un croma azul y que estaban compuestos, que esta pared es de verdad y que la otra pared es de mentira. Nos dábamos cuenta de esta diferencia. No, en el producto final no nos terminamos de dar cuenta que esta pared no es de verdad y me parece súper interesante como para empezar a romper un poco el estigma, que es lo que les comentaba de que no siempre nos damos cuenta. Invitaría a decir que la mayoría de las veces no nos damos cuenta, porque en porcentaje planos con CGI, con VFX, que son justamente para crear cosas que van a ser notorias, son muchos menos en cualquier película que la cantidad de planos que está pensada o como para reparar ciertos errores que pudo haber habido en set, como puede ser un micrófono en cuadro o eliminar un elemento que no debería estar ahí, o para directamente ampliar los decorados, que eso también vamos a hablar ahora, que es crear cosas que no estaban y que originalmente estaba planteado que eso se reconstruyera o se agrandara el espacio dentro de los VFX. Entonces, romper un poco los estigmas me parece lo más importante. No nos damos cuenta, la mayoría de las veces, cuando el CGI y los VFX son buenos, no nos damos cuenta de que están ahí y la mayoría de las veces se pueden usar a favor de la narrativa. Y para eso, porque Avengers podemos seguir discutiendo si eso no pochoclera, les voy a traer otra película que en lo absoluto es pochoclera, ha tenido varios Oscars, cuando compitió se ha ganado casi todos los Oscars, inclusive la mejor película, que es Parasite.
de Bong Joon-ho, una película que en lo absoluto lleva su trama, lleva efectos especiales en su trama. Nadie se imaginaría incluso qué tan poblada está de efectos visuales. Es un drama que tiene que ver sobre la historia de una familia, de dos familias, en realidad, de dos clases económicas diferentes, y marcar un poco esas distancias. Y sin embargo, ha utilizado justamente los efectos visuales para poder ampliar los escenarios, los espacios, para poder contar una mejor historia. ¿Por qué? Porque esta casa tiene que ser de una familia adinerada, tiene que estar en una ubicación mucho más linda que la que es en la vida real, tiene que ser mucho más grande que que en lo que es la vida real. Esta casa tiene que ser más grande que el set que se pudo construir con el presupuesto de la película, y por lo tanto se usa esa herramienta. Tengo que tener más variedad de árboles, tengo que tener X cantidad de variedad de árboles, justamente para que sea creíble. Estoy viendo gran película, por supuesto, es un peliculón realmente. Si no lo vieron, lo recomiendo. Les recuerdo por las dudas, se llama Parasite, de Bong Joon-ho. Y me parece un gran ejemplo de cómo los efectos visuales en esta película están justamente en pos de crear una mejor narrativa, de que entendamos mejor estos espacios, estos personajes, estas locaciones. Viene a contribuir, es una herramienta más. Y todo está, lógicamente, nada está arreglado en postproducción. Está planteado desde el vamos, desde el comienzo de la producción de esta película, se planteó para que todo esto pudiera ser realizado en postproducción, para entender cuáles son las limitaciones de que se tenían en set, porque también son películas que capaz no tienen el presupuesto para construir, o porque realmente necesitan exceder lo que se podría hacer en producción. Se necesita llegar a un paso más. Necesito un pasto aún más verde que el pasto que tenemos. Acá justamente se está por ver. Necesito que el pasto sea aún más verde, que necesito un color aún más saturado, necesito contrastar más X situaciones. Entonces son decisiones que van a involucrar al departamento de arte, al departamento de fotografía, al departamento, por supuesto, de dirección. Entonces son herramientas en pos de la narración, en pos de crear una mejor película. Y eso es fundamental. Entonces, por ahí, ahora que rompimos un poco esos estigmas, los efectos especiales no son ni para crear solamente monstruitos, ni son evidentes al ojo. Son evidentes al ojo o son malos cuando posiblemente la película también lo sea. Pero bien usados y de forma inteligente nos van a hacer de una herramienta tan fundamental como lo puede ser un lente o un decorado escenográfico. Somos una herramienta más dentro de el arsenal que tiene el cine, que tiene unos montones de herramientas, y está bueno conocerlas. Incluso creo yo que está bueno conocerlas aunque no nos queramos dedicar a los VFX. Yo en lo particular, además de ser artista de VFX, soy director, y me doy cuenta mucho cómo por ahí, cuando trabajo como artista de FX con otro director o directora que no conoce tanto las herramientas, le cuesta más tomar las decisiones. Muchas veces estoy siendo yo más parte de la toma de decisiones que el propio director o directora de la pieza, porque no cuenta con las herramientas suficientes como para entender qué justamente puede hacer y qué no puede hacer. Si bien no hace falta que sepa hacerlo, entender qué es lo que se puede, qué es lo que no, qué es lo que me convendría más, qué es lo que me sería más fácil. Si bien hay herramientas también de supervisores de VFX que justamente ayudan a los directores en esto, que los directores conozcan un poco de cada área es fundamental, inclusive la de efectos visuales. Por eso me parece también muy interesante que, aunque no quieran dedicarse a los efectos visuales, tengan estos panoramas y este tipo de charlas vienen perfecto. Porque ahora, a menos que haya una pregunta sobre esto que veníamos diciendo, ya abro a el siguiente videíto, que ya viene a ser un poco la historia de los VFX, de cómo nacen estos VFX. Pero pregunto de nuevo por las dudas. ¿Alguna pregunta hasta acá? Fue más expositivo que otra cosa. Bueno, seguimos entonces. Bien. Yo les decía, como Ramiro dijo que el cine... Acá te interrumpo, Juli. Justo dijiste, Bueno, Ramiro dijo. Te digo, te voy leyendo Bueno, Solange dijo, si mal no recuerdo, fue la primera película coreana en ganar un Oscar. No es tan así, pero bueno, sí, es la que más ganó Oscar a mejor película, no película extranjera. Hay un montón de películas coreanas que ganaron mejor película extranjera, pero no al Oscar a mejor película. Esa sí fue la primera y fue la primera a nivel global. Después, Mariana Baus.
¿Cómo es la relación entre el artista de maquillaje de FX, muy interesante esta peli, esta pregunta, y los que hacen CGI? ¿Cómo trabajan en conjunto sin pisarse entre ellos? Gran pregunta. Gran pregunta. Y ahí justamente es donde actúan los supervisores de efectos visuales. Tienen que trabajar en conjunto con el departamento de arte. Por eso es muy importante que haya cabezas de área que se puedan comunicar entre ellos. El maquillador puntualmente trabaja a cargo del departamento de arte que va a trabajar en conjunto con el departamento de efectos visuales como para analizar, en este caso, en este presupuesto, en esta situación, qué es lo que conviene más para poder representar de la mejor forma posible a este personaje que va a tener que tener prótesis o algún agregado justamente en CGI para poder ser correctamente representado. Y ahí van a tener que tomarse múltiples decisiones que, como les digo, van a variar desde el presupuesto de la película a cuáles son las posibilidades que tienen cada cosa. Tanto el CGI como el maquillaje, ambos tienen sus límites. Entonces, cuando mejor entendemos cuáles son los límites de cada una de las herramientas, mejor vamos a poder decidir cuál es la que conviene más. Hay veces que va a convenir maquillaje, hay veces que va a convenir maquillaje junto con alguna cuestión animatrónica. Animatronic viene de robótica, entonces se involucra la robótica en el maquillaje como por capaz hacer que algún músculo de la cara de esa prótesis se pueda mover como para hablar, y otras veces va directamente a ser CGI, a veces que va a ser 100% CGI, o a veces simplemente se reemplazan algunas partes del maquillaje por CGI. El CGI tiene una chance que es que se puede realizar 100% en postproducción, es decir, se puede haber decidido que el maquillaje fuera 100% físico, ¿no? No quiero decir real porque lo real también no es real el maquillaje, si no, no sería maquillaje. 100% físico ese maquillaje, y se puede tomar la decisión en postproducción de que no está funcionando y que se decide reemplazarlo o alguna parte o la totalidad en CGI. A veces pasa al revés, como ejemplo, ahora no tengo ninguna imagen, pero está la serie de Mandalorian, la serie basada en Star Wars, que sacó Disney Plus hace ya unos años, que está en temporada número 2, y que esta serie nos plantea un personaje que es bueno, se lo conocido como Baby Yoda, que originalmente estaba planteado como para que tener un animatronics en set para algunos planos y tener el reemplazo en CGI en otros, que sea 100% virtual. Sin embargo, y durante el propio rodaje se dieron cuenta que estaba funcionando tan bien el animatronic que no iba a ser necesario ningún agregado en postproducción. Entonces a veces son decisiones que se toman de antemano y a veces que van surgiendo a medida. Pero lo importante es la comunicación entre esos departamentos, para que no se pisen, para que nadie haga algo que después sea un trabajo que no se va a utilizar porque se va a reemplazar 100% en CGI, o que no sirva lo que se hizo en set, o que sea más difícil. Porque cuando uno de entrada plantea que se va a hacer por CGI, se puede anticipar algunas cosas para hacer ese proceso más fácil. Plot twist, dice también ahí Mariana, plot twist, soy muy fan del reality Face Off que trataba de eso. Lástima que que ya lo cancelaron. Tenía jueces como Neville Page o Bill Neil, que ganó muchos premios de la academia. La verdad que no lo conocía el programa. ¿Y de qué depende el valor y el costo del CGI? Y de la cantidad de horas que lleve a realizar el trabajo, la cantidad de gente que se necesite, la cantidad de profesionales. Es un área que involucra muchas cosas. Como hablar del el departamento de VFX y de CGI, es como hablar de un departamento de fotografía en el audiovisual. Va a involucrar a múltiples profesionales en múltiples disciplinas. En el CGI vamos a tener desde el modelado, que es quien moldea digitalmente como si esculpe una escultura, pero digital, de ese elemento que se vaya a tener que reemplazar, que puede ser un personaje, desde quien lo texturiza, quien le agrega los materiales, si este material es más reflectivo, o es más mate, o es más rugoso, todo lo que tiene que ver con esa creación de los materiales. Va a estar la persona que se encarga de lo que se llama el rig, que vendría a ser el esqueleto literal, que le permite las articulaciones a ese personaje. Posterior quien lo anime, si algún elemento como ropa o pelo tiene lo que se llama simulaciones, porque hay que simular el movimiento de la tela
o de la ropa, son cosas que se hagan manuales. No es que animo manualmente el movimiento de una articulación, sino que dependo de leyes físicas que en la virtualidad también se tienen que simular, se llama, es decir, uno configura parámetros de la física, como la elasticidad de una tela y la fuerza de gravedad que va a actuar en la misma, y se permite que la computadora resuelva cómo tendría que moverse esa tela. Eso es la simulación, después vendría iluminación, movimientos de cámara, render y componerlo con la imagen final. Cada uno de esas personas puede ser la misma persona que más o menos conozca todas esas áreas, o puede ser una persona en cada área, pueden ser cientos de personas en cada área, como puede haber tenido Avengers. Entonces depende de los costos, la cantidad que haya que hacer, la cantidad de tiempo, de gente, de tiempo también físico, en cuánta cantidad de semanas tenés que poder tener listo ese resultado. Entonces de todo eso depende los costos. Los escenógrafos trabajan en físico y en digital, ¿no? Sí, un escenógrafo puede justamente trabajar desde lo físico para creación de la escenografía, o puede trabajar desde la virtualidad. Yo les había mostrado, y vuelvo un segundo a compartirles parte del reel, a ver dónde estaba la parte esa, acá. Este plano es de un cortometraje que yo dirigí, que se llama Un día en la vida de, que básicamente tiene toda una escenografía estilo caricatura, es decir, no buscaba un fotorrealismo pleno, pero que básicamente fue un decorado en donde yo no modelé estos elementos, sino que fui a librerías de elementos y busqué un sillón, le elegí el color que quería del sillón, lo voy a colocar acá voy a llenar una estantería, le voy a poner estos libros, quiero una lámpara por acá, me gustaría que sea de tal color, lógicamente quiero este empapelado, me gusta, por ahí quiero cambiarle el color, pruebo otro color. Ese proceso del armado escenográfico, en este caso fue digital. Y acá, Juli, aprovecho y meto Sí. bocadillo de lo que es escenógrafo físico. Meto el bocadillo porque mi viejo era escenógrafo, nada más que por eso. Los escenógrafos físicos también tienen sus propias trucas. Por ejemplo, en ese fondo que está mostrando Julián, si ese fondo hubiese sido un practicable, se le dice así, una pared falsa, digamos, puesto sobre un practicable, esa pared de madera o de yeso o de lo que fuese falsa, imagínense que en el cuadro ese grandote que hay atrás de la cabeza del espectador, digamos, podemos hacer un hueco. Es decir, eso se llama trampa. ¿Y para qué nos sirven las trampas en una pared? ¿Para qué nos sirve falsear el espacio con una trampa? Justamente para colocar una cámara detrás de esa pared y poner a hacer un plano que quizás no lo podemos hacer por distanciamiento, por distancia focal, por espacio. Entonces a lo mejor ponemos atrás, el escenógrafo dice, acá va a ir un cuadro, pero detrás del cuadro va a ir una trampa. Muchas veces en los baños, en las cocinas, vemos como planos que los muestran desde el lado de la cocina, y cuando vemos el contraplano, vemos que hay una pared. Y uno dice, ¿cómo? Se pregunta, ¿cómo hicieron ese plano? ¿Sacaron la cocina? ¿Cómo hicieron? Bueno, es porque esa pared es una pared falsa hecha por los escenógrafos. Justamente esta misma mecánica de magia que habla Juli desde lo digital, desde lo artesanal también se viene haciendo. No, obviamente desde el audiovisual, porque en teatro la escenografía es fija, no hay mucha trampa en la escenografía teatral, pero en una escenografía audiovisual sí. O sea, y además tenés que tener en cuenta los espacios que tienen las cámaras. Por eso son espacios mucho más amplios y hay una dinámica para hacer escenografía especial para los espacios. Bueno, Hay ciertos trucos. Bueno, yo vengo de una familia de actores y directores de teatro, y voy a recordar una de las obras de teatro que era con la comedia musical del Fantasma de Canterville que pusieron en el Teatro Alvear, que fue una de las producciones más grandes que hicieron y que tenía ciertos trucos. Pues bueno, el Fantasma de Canterville tenía que, más allá de volar con arneses, levantado con arneses, tenía dos trucos que recuerdo que eran muy interesantes, que era el fantasma atravesando una pared, que era simplemente varias tiras de elásticas pintadas con el mismo color y trama de la pared, entonces el actor podía atravesarla, y otro que era un escenario giratorio, entonces parte de la escenografía giraba y cambiaba de posición. Entonces creo que desde el teatro mismo existen justamente todos estos trucos, y bueno, está el quien los conoce, está el teatro negro también con luz negra, es decir, una luz que emite, que solo permite en la oscuridad plena que se vean ciertos elementos materiales y colores reflectivos, puede hacer que ciertas cosas parezcan que están flotando, simplemente porque hay una persona vestida de negro que no recibe esa iluminación
y ese títere sí se puede iluminar. Entonces hay ciertos trucos que fueron creándose desde, yo creo que por eso el cine se enriquece de todo eso, ¿no? Empieza como a agarrar un montón de cositas. Respondo y después ya eso que acabo de decir me abre lo que iba a decir. Igual le quiero responder primero a Pablo Balbín, que puso si a veces se usa una granja de render. Sí, a ver, si bien está bueno que el que trabaja tenga un equipo lo suficientemente potente como para encargarse de ciertas cosas, las granjas de render se usan cuando los proyectos son tan grandes que es imposible tener el poder de procesado tan rápido. Estamos hablando de no es una computadora ni tres. Las granjas de render pueden tener 50 computadoras trabajando el simultáneo o más. Hablo de granjas acá en Buenos Aires, Argentina. Entonces, en otras partes del mundo habrá granjas muchísimo más grandes y justamente tiene que ver con eso, con poder sacar cosas en muchísimo menor tiempo. Que inclusive en computadoras de trabajadores sería mucho más costoso. Para una productora costear mi computadora yo trabajando, pues me tengo que sentar a esperar, es mucho más costoso que contratar una granja que se dedica justamente a eso, a procesar el render que tiene que salir. Pero bueno, a ver, entonces les muestro ahora sí lo que les comentaba hace un poco sobre la historia de los BFX. Ramiro había comentado que el cine es que los BFX son como magia y justamente en el año desde el 1800 estamos hablando, si no me equivoco en el 96 arrancó a hacer una de sus primeras películas, Georges Méliès, que era un mago, se quedó fascinadísimo con el artefacto cinematográfico de los Lumière, que ya sabemos, porque Ramiro siempre lo cuenta, no son los Lumière los creadores, pero se lo voy a dejar para la anécdota a Ramiro. Pero Méliès se queda tan fascinado con el cine, con el cinematógrafo, que se empieza a dedicar a eso, a hacer cortometrajes. Y como buen mago, lo que empieza a tratar de inventar, de innovar, son trucos de cámara. Entonces empieza a tener las primeras innovaciones. ¿Por qué venimos a contar esto? ¿Por qué no es significante? Porque la mayoría de las cosas que él descubre o que él inventa son técnicas cuyo fundamento se sigue utilizando hoy en día. Se usan otras formas de acceder al mismo resultado, pero bajo los mismos fundamentos. Y entonces ahí les comparto un pedacito de este cortometraje. Bueno, y lo freno ahí. Básicamente, ¿qué es lo que hace Méliès? ¿Cómo hace para en el 1800, sin una computadora, ni una notebook, ni un celular, para sacarse la cabeza, colocar dos cabezas acá y que todo suceda en el mismo plano con una tecnología tan simple como era una cinta fílmica que iba fotografiándose mediante la entrada de la luz por ese lente y nada más? ¿Qué es lo que básicamente entiende perfectamente Georges Méliès? ¿Cómo funciona una cámara? En este momento, tanto una digital como una analógica van a funcionar igual. Lo que capturan es la luz, que es incluso lo que también nosotros vemos, es la luz, los haces de luz. Entonces, una cámara tanto digital como analógica de cinta, si recibe luz, se graba esa imagen. Si no recibe luz, no se graba nada. Nosotros lo conocemos como que se graba negro, pero en lo que responde un analógico, quien haya tenido, sobre todo los que vienen de audiovisuales, si vieron algo sobre la fotografía analógica, sabrán que justamente pasa eso y se pueden hacer trucos como lo que se llama doble exposición. ¿Qué es doble exposición? Paso el mismo rollo de foto dos veces. Lo paso, saco una foto, lo vuelvo a pasar y vuelvo a sacar otra foto. ¿Qué pasa cuando yo hago eso? Las partes negras de esa foto no van a tener información, porque la información no es la oscuridad, es la luz. Entonces, cuando yo le vuelva a fotografiar algo encima, todo lo que era negro, ahora le puedo generar una sobreimpresión, puedo agregar otra imagen encima. Eso en forma, lógicamente, analógica. En la digital yo puedo agarrar en Photoshop y lo pego encima mucho más fácil. Pero en ese momento, él entiende que todo lo que es negro, le puedo agregar una imagen encima si vuelvo a pasar la cinta una segunda vez por la misma cámara enfocando lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Elies agarra y coloca un vidrio delante de la cámara.
que ocupe toda la imagen. Y le pinta un cuadrado negro para que no pase la luz. Porque si es negro no va a permitir que la luz que muestra el pedazo de mesa que nos falta, no le va a permitir que llegue al lente de la cámara, por lo tanto no va a grabarse la información de lo que hay ahí y va a quedar un rollo fílmico con estos 4 cuadrados negros. Una vez que graba su fondo, va a volver a poner al mismo rollo de fílmico, pero esta vez va a ponerle un vidrio que lo único que tenga es, sin pintar de negro, sea el cuadrado que faltaba, y lo mismo por cada uno de los cuadrados. De esa forma va a grabar específicamente, en este caso, 4 veces, una por cada una de las cabezas que tenía. Y una vez, lo pasa literalmente 4 veces el mismo rollo de película, y compone, es por una de las primeras composiciones de múltiples imágenes en una. ¿Cómo se borra la cabeza? Bueno, eso es muchísimo más simple, por eso eligió un fondo negro, no lo eligió porque sí, porque simplemente agarra y pinta su cabeza manualmente, literalmente agarra la cinta fílmica y la pinta de negro para eliminar la cabeza, y esta es una cabeza de un maniquí. Él simplemente se queda muy quieto, le alcanzaron seguramente ese maniquí y continuó el movimiento mientras después grababa la cámara. Esos saltos son medio perceptibles, también si uno presta atención se puede ver como la cinta en esa época temblaba mucho, se puede ver cómo tiemblan cada uno de los cuadrados en un diferente ritmo. Pero para la época es brillante, y lo que no se explica esto es lo que hoy se conoce en lo que vendría a ser postproducción y VFX como Luma Matte. Mate o mat viene justamente de la idea de capas, de recortes que se pueden sumar unos a otros. Y luma viene de luminencia. Entonces, luminencia viene de luz. Entonces, cuando hay negro sobre blanco, puedo crear lo que llama un luma matte. Es definir qué información va a estar arriba y qué información va a estar por detrás, basado en si hay luz o hay negro. Esas técnicas se siguieron usando muchísimo en adelante. Por ejemplo, una de las películas que yo traigo muchísimo es la trilogía original de Star Wars, porque nos pasa por un pantallazo de todas estas técnicas. Por ejemplo, a ver si encuentro el momento específico en donde arranca esta parte. Estos personajes son animados por stop motion, es decir, foto a foto se iban animando unos muñequitos, pero se los filmó con fondo negro. ¿Por qué? Justamente, que es lo que ya había descubierto Méliès. Si es negro, puedo eliminarlo porque no hay luz. Y si vuelvo a pasar ese rollo fílmico de nuevo por la cámara, voy a poder agregarle una segunda imagen, en este caso por detrás. ¿Qué pasa igualmente con esta imagen? Está semitransparente. ¿Por qué está semitransparente? Porque hay algunas partes de la imagen, ahí vi la pregunta y ya la leo, digo, así termino la idea. Hay algunas partes de la imagen, como son las sombras, que también son negras o casi oscuras. Entonces, lo que sea un gris medio oscuro va a quedar semitransparente. Lo que sea negro puro va a quedar 100% transparente. En este caso, esa semitransparencia viene perfecto. ¿Por qué? Porque es un holograma. Entonces, buscaban a propósito generar esa semitransparencia. Ahí voy justamente a ver qué me habían preguntado por acá. Una duda me vino a la cabeza, dice, ¿el stop motion qué se considera o qué abarca? El stop motion que pregunta Nayara vendría a ser cuando se hace animación de personajes basado en, por ejemplo, en este caso pueden ser muñecos, puede ser plastilina, pueden ser un montón de cosas, pueden ser maquetas, pero se coloca el personaje en una posición, se saca una foto fija, se mueve un poquito capaz el brazo o la articulación y se vuelve a sacar otra foto, se vuelve a mover, se vuelve a sacar otra foto, y se puede crear ilusión de movimiento sacando, quien viene ya ha estudiado cine sabe que el cine se basa a 24 fotos por segundo. Si yo saco 24 fotos en diferentes posiciones, puedo elaborar la ilusión de movimiento, y a eso se le considera stop motion. Se dice stop motion porque es movimiento frenado, ¿no? Stop viene de freno, ¿no? Porque los elementos siempre estuvieron quietos. Se produce la ilusión del movimiento cuando pongo una foto atrás de la otra. Eso, bueno, a eso le seguimos siguiendo un poco el recorrido de estas viejas épocas, pero que les digo, siempre son estructuras que se mantienen. ¿Qué otra cosa funciona hoy en el CGI? Extendemos
locaciones, extendemos decorados. Este castillo, en vez de ser tan petizo como es acá, lo extendemos y lo hacemos gigante con torres y cúpulas. Y en este caso, en la antigüedad, en épocas, por ejemplo, inclusive de Star Wars y antes de Star Wars también, pintábamos un vidrio. Había un artista que literalmente hacía una pintura fotorrealista del agregado al castillo. En este momento, lógicamente, no puedo mover la cámara. Si muevo la cámara, rompo la ilusión, rompo el truco de magia. Porque el truco de magia es simplemente coloco un vidrio tan transparente, coloco la cámara en una posición fija y perfectamente ajustada en términos de perspectiva para que parezca que la pintura está por encima de ese castillo. Esas técnicas se usaban, como les mostraba acá en Star Wars, vemos como un artista gráfico está pintando ese vidrio para poder tener esa parte, toda esta parte es una pintura, y colocar después la cámara en una posición tal, como se ve por acá, para que luego parezca que completamos. Acá se ve como van ubicando la cámara hasta que encaja perfecto. Y se ve como el resultado final es Obi-Wan Kenobi tratando de moverse en este tubo que parece ser gigante y sin embargo debe estar a la altura del piso y todo esto es una pintura. Star Wars, la trilogía original es un gran ejemplo de una utilización de múltiples herramientas, entendía muy bien cómo aprovechar las herramientas. Hoy en día, sí, el matte painting por lo general no se hace con pintando vidrios, sino con pinturas digitales, que pueden ser bidimensionales, como puede ser una pintura plana, o pueden ser tridimensionales creando un espacio, como yo les había mostrado en mi reel, que a veces se crean, tanto la autopista para los autos estos, o para el ejemplo de esta casa caricaturesca que les mostré, son ejemplos justamente de extender los límites del set, del decorado, con pinturas tanto digitales como en este caso prácticas, pero es el mismo concepto. La virtualidad y las computadoras nos permiten más herramientas. Acá no pueden mover la cámara. Si intentan mover la cámara se rompe la ilusión. Una computadora nos va a dar esa posibilidad, nos va a dificultar también más el proceso, pero básicamente nacen del mismo concepto. Después, sigue avanzando la tecnología y nos permite una herramienta más para componer una imagen sobre la otra. Y se empieza a crear lo que nosotros hoy conocemos como croma, estos fondos verde o azul. ¿Y cómo funciona un croma? Para eso lo tenemos que entender, es el principio básico de la luz, que si proyecto una luz blanca sobre un prisma, descubro que la luz está formada, física, por tres espectros, el de la luz verde, azul y la roja, que nosotros lo conocemos, y eso es importantísimo entenderlo, como RGB, Red, Green, Blue. Ese RGB es el campo en que nosotros, los que trabajemos, sobre todo de forma digital y en la fotografía, lo que trabajemos el espectro de colores. ¿Por qué diferencio esto? Porque los diseñadores gráficos van a trabajar con el CMYK, que es el concepto de la tinta y de la impresión, y es diferente. Nosotros siempre nos manejamos con el concepto de la luz, el RGB, y lo tenemos en todos los programas los configuramos siempre en RGB. Y básicamente lo que nos permite, una vez que entendemos que está separada en estos espectros, es que si se puede separar con un prisma, una vez filmada una imagen fotográfica, también puedo separar estos tres espectros. Tengo mi filmación que tiene múltiples colores, porque está formada porque se capturó la luz, pero puedo a futuro, inclusive en épocas previas a la computadora, podía separar esos espectros. Así nace el fondo verde, como vieron, Star Wars original no fue editada en computadora, sin embargo ya podía, en ese caso bajo procesos químicos, someter a procesos químicos el rollo de cinta para eliminar, en este caso, el azul. También puede ser el verde, eso se utiliza a criterio y después les puedo explicar si quieren bien cuál es por lo general, por qué se elige uno o el otro. A veces es más subjetivo, a veces tiene que ver con algunos factores, pero en general el proceso es ese. Hoy en día, mucho más simple, se agarra un programa, puede ser After Effects, y elimino un color más fácil, entre comillas. También es un proceso que a veces puede ser difícil, pero en ese momento se hacía con procesos químicos. Y, lógicamente, ahí podía ponerle una imagen por detrás, podía componer múltiples imágenes. En el proceso histórico nos viene el que, por ejemplo, usó la película Los pájaros de Hitchcock, o... ay, se me fue el nombre. Bueno, esta película. La tengo en la punta de la lengua y no me está saliendo. Ramiro por ahí viene al rescate a decir Mary Poppins. Ahí va.
Mary Poppins, que es una película que han ganado, películas que han ganado literalmente premios a la innovación tecnológica. ¿Qué usó esta película? Usó una técnica que de hecho está completa y totalmente en desuso, pero fue súper revolucionaria. Se utilizaba unas lámparas que emitían una luz fuera del espectro del RGB, que emitían sodio amarillo, que iluminaban de amarillo, pero que, como les digo, era parte de un espectro diferente, por lo tanto, con un prisma específico, muy especial, podían separar el RGB, el azul, el verde y el rojo, pero separar ese espectro de esa luz muy puntual en otro lado. De esa forma tenían una imagen de lo que se había filmado solamente con esa luz y por lo tanto tenían este luma matte. Esta diferencia de decir, ok, todo lo que tenía la luz amarilla, ahora lo voy a poner blanco y todo el otro lo voy a poner negro y por lo tanto puedo decidir que en lo que es blanco poner otra imagen y así puedo poner otro fondo, por ejemplo, que es lo que hizo, por ejemplo, Mary Poppins para poder introducir a sus personajes en un mundo de dibujo animado. Puedo crear una silueta de este personaje, puedo definir cuál es la silueta del personaje basado en que todo lo demás tenía esta luz de sodio. Este proceso quedó en desuso porque ese prisma que les contaba que utilizaban era tan complejo de elaborar, tan caro de elaborar, que solo se creó uno solo, por lo tanto hay una única cámara en el mundo capaz de hacer eso. Nadie quiso invertir en crear otra porque era carísimo, era más fácil alquilársela al dueño, que les dejo 2 segundos para que traten de adivinar quién podría llegar a ser el dueño de semejante cámara. Y le respondo ahora, Walt Disney. La Disney era la dueña de esta cámara y lógicamente la alquilaba a quien la quisiera utilizar. Fue gigantesca la diferencia que producía comparado con los viejos, en ese momento azul y verde, bajo proceso químico, permitía una exactitud que habilitaba no solo la silueta, sino como se puede ver acá, el tul, la semitransparencia de ese tul, de ese vestido. Fue absolutamente impresionante el avance que produjo esa cámara. Pero bueno, lógicamente la tecnología avanza, llegan las computadoras no demasiado tiempo después y vuelven a aparecer sobre todo el verde y el azul, porque en este caso el proceso digital de eliminar un color dentro del espectro RGB, de azul, rojo y verde, era mucho, mucho más simple. Y eso es lo que vemos hoy en la actualidad. Entonces ese es como un pantallazo, ¿no? De un poco de la historia. Pero por eso les digo, es muy importante entender cómo se hacía en ese momento y por qué se hacía en ese momento, porque es lo que nos define lo que se hace hoy. Lo que se hace hoy es literalmente una extensión de lo que se hacía en ese momento con otra herramienta. En vez de utilizar químicos para eliminar el verde o el azul, agarro un programa de computadora. ¿Qué me permite eso? Que yo, que nací en un país tercermundista, pudiera acceder desde temprana edad, o cualquiera de todos ustedes, desde la propia facultad, sus cortos actuales dentro de cortos de estudiantes, puedan acceder a algo tan complejo como puede ser componer múltiples imágenes cambiando un fondo porque filmaron con una tela de croma atrás. Y cualquier persona con un poco de conocimiento, con las ganas de aprender o con acceso a una computadora, con un programa como puede ser After Effects, pueda hacerlo, inclusive en un corto estudiantil. Y eso claramente en su momento era impensado por lo caro, lo dificultoso que eran todos estos procesos. Hoy se horizontalizó. No hace falta tener una super mega producción para poder acceder a estos trucos de magia. Básicamente ese es el pantallazo de la historia. ¿Alguna pregunta, alguna duda o una curiosidad con esto? Los dejaste sin, Los dejé sin palabras. sin palabras. Agrego que les había dicho que le iba a decir, que puede ser también una curiosidad, la diferencia entre verde y azul. En principio se puede considerar de las dos formas, ambos tienen sus pros y sus contras. El verde tiene un espectro mucho más distante a la piel, al color piel, que es de todos los colores de piel en general, por lo que ayuda muy fácil a retener la información. Quedé maravillada, la verdad, dice, bueno, qué lindo. Ayuda más fácil a retener los colores de la piel y que se borre mucho más fácil sin intervenir en ningún espectro que pueda mezclarse con la piel. Los tonos azulados son mucho más propensos a tener ciertos tonos de piel, pero al mismo tiempo el verde
es mucho más propenso a rebotar la información y que nos quede, a ver si se puede ver en estas imágenes, capaz se puede llegar a ver. Acá creo que se llega a ver en la... A ver, por acá. Si se presta atención un poco acá a la rodillera metálica de Wonder Woman, se ve verdoso, ¿no? Porque este color está siendo rebotado. Y en general, si nos metiéramos más en la... Acá están bastante lejos del croma, pero en general es mucho más invasivo y se produce lo que se llama spill. Debe ser un rebote, es decir, las pieles, las ropas, rebotan ese color y se vuelven verdosas. Y ese verdoso es notable, se puede borrar, se puede quitar, pero sigue siendo notable en el producto final. Inclusive aunque lo haga Hollywood. Por eso incluso Hollywood hay veces que decide a propósito utilizar el azul. Que si bien el azul, lo veíamos capaz con Star Wars, si bien el azul es un poco más propenso a que pueda tener algún contacto con ciertos tonos de piel o es más difícil separarlo de ciertos tonos de ropa o de decorado, es mucho menos propenso a rebotar azul en las personas, es un tono más oscuro, menos propenso a rebotar. Entonces se producen, cuando se termina exitosamente de recortarlo, se producen muchos menos tintes azulados en las pieles o en las ropas de los personajes, que les digo, parece un dato menor, pero cuando me toca como trabajo recortar un croma, eliminar esos rebotes y que los clientes queden satisfechos con el eliminado de ese rebote es bastante complicado, porque a veces hay que hacerles entender que un rebote de luz, si yo me prendo la linterna del celular contra la cara, me voy a tener un rebote de luz que si lo quiero eliminar, no lo puedo eliminar, ya se grabó ese rebote de luz. Y si ese rebote de luz es verdoso, si bien puedo eliminar los tintes de verde, voy a tener un rebote de luz que no lo puedo eliminar porque se capturó así la imagen. Y eso parece entender mucho, por eso entender mucho de cómo funciona la fotografía y tener diferentes departamentos comunicados. Por eso los departamentos de fotografía, de arte, deciden a conciencia, ¿voy a usar azul o voy a usar verde? ¿Me va a complejizar en este caso el rebote de verde? ¿Voy a tener a los actores tan lejos de ese verde que no los va a contagiar tanto? Posiblemente tengo problema en la rodillera. Es solo la rodillera, no pasa nada. O posiblemente es mucho más cerca y ahí voy a tener un problema. Entonces son ese tipo de cosas las que se toman a consideración de usar un color o el otro. Cuando se trabaja bien, como les digo, hay clientes que me ha tocado que no han trabajado bien, han elegido mal el color y después el resultado también se nota, ¿no? Se nota cuando no tiene tanta prolijidad el recorte. Ahora sí, ¿alguien tiene alguna otra duda o por ahí sigo un poquito? Preguntas, ahí pueden escribir en el chat. Yo lo único que hay que marco también en la foto que estás compartiendo es esto que vos decías, ¿no? De la multidisciplina de áreas, pero también la multidisciplina de recursos, ¿no? Bueno, vemos las cintas, ¿no? De las famosas cuerdas para sostener a los personajes, que eso es efecto físico, ¿no? Como todo el tiempo está cada vez más vinculado, ¿no? El VFX con la coreografía y con el efecto físico, ¿no? Como el FX con el VFX, ¿no? Esta cuestión de los dobles, de riesgo, los arneses de seguridad, cómo hay elementos de utilería, ¿no? Me parece que eso está bueno también entenderlo como que no es todo una cosa o toda una herramienta. Y eso lo veíamos desde Méliès, ¿no? Digo, esa conjunción de la cámara, la utilería, las luces, la fotografía. Entonces acá se dispara la gran pregunta, Julián. Te hago una pregunta a vos, cuando filman, ¿te llaman? He trabajado poco como supervisor de VFX, es algo que incluso me gustaría mucho indagar más. Por lo general siempre entro literalmente en postproducción y me pasa un poco de maldecir a quienes estuvieron a cargo de ese área. Claro, bueno, la pregunta, claro, porque acá Juli es más de las post, de la trinchera de la compu, pero es real que que viene con la frase maldita de lo arreglamos en post. Es real que al de VFX lo llaman pensando a lo último, ¿no? Ya le dan el material. Y la verdad que es indispensable tener a un supervisor en el set. Para evitar esto, para evitar estos problemas, para que lo hablen con el director de fotografía, el director,
digamos, y mismo el editor después, ¿no? El editor que va a trabajar en conjunto con el mismo material de postproducción. Creo que eso está bueno que quede como una clave, porque como dice Juli, que él le toca la postproducción y putear, ¿no? Por así decirlo, eh, realmente es porque no se ha tenido en cuenta al VFX de invitarlo a decirle voy a hacer esta toma, voy a necesitar hacer tal cosa, porque si no se complica. Sí, y totalmente, porque ahí no está arreglado. Si eso ocurre, no está arreglado en post, está hecho en post, a conciencia de que iba a hacerse y de cómo iba a funcionar con el resto de las áreas, como veníamos diciendo. Por ejemplo, por eso me puse a este fotograma, no solo están los arneses, sino que literalmente pusieron una cuerda a la que le pusieron LED adentro para que se iluminara y que pudiera emitir luz. Si bien yo voy a intensificar esta luz en postproducción, seguramente la luz que emite en la mano que lo está agarrando es real. Y para eso es lo que pasaba cuando me iluminaba con la linterna. Estoy produciendo un elemento físico que muchas veces no puedo emular. Necesito que esté de verdad. Lo mismo pasa con los lightsabers, por ejemplo, en Star Wars. Por eso hoy se puede producir en esa época, previo a existir el LED, si yo agarraba cualquier elemento que produciera luz, una lamparita, un tubo de luz y lo golpeaba, estallaba. Hoy en día, como el LED es mucho más resistente, se pueden crear sables de luz que puedan ser golpeables en utilería y hoy en día por eso vemos estos resultados tan fantásticos de los sables de luz en donde vemos que si se lo acercan a la cara de los actores reciben, no es simplemente un pequeño resplandor puesto encima, sino que reciben la iluminación y se les ve en cada una de las líneas de los rostros y producen resultados mucho más reales, pero siempre fue un trabajo de poder hacer coincidir a todas las áreas en pos de trabajar en postproducción. No arreglar un error en postproducción. Si bien se arreglan muchos errores, lo ideal no es arreglarlo, sino es planificar para que se trabaje en postproducción. Y sobre todo, creo yo que siguiendo lo que decías de invitar a alguien, a un supervisor de VFX a set, es importante sobre todo cuando se trabaja con presupuestos entre bajos y medianos. Porque a veces, no sé, cualquiera de ustedes el día de mañana puede ganar una línea de crédito del Inca y va a parecer mucha plata, pero en realidad es poca, porque estamos hablando de que va a parecer mucha plata, porque pueden llegar a ser millones de pesos. Sin embargo, para hacer una película completa con todo lo que conlleva, va a ser poca plata. Entonces, si se decide tener VFX, es muy importante entender cómo los voy a hacer, cómo los voy a aprovechar. Como les digo, yo soy director también y realizo obras propias, y en ese sentido sí soy supervisor de mis propias creaciones, porque lo que a veces decido es me encantaría poder hacer un plano en donde el personaje pegue 4 vueltas, salga y aterrice. No me conviene. ¿Por qué? Porque no tengo esos recursos para hacerlo. Pero si quiero contar lo mismo, ¿cómo me conviene hacerlo? Por ahí elimino las 4 vueltas, hago saltar al personaje, después lo reemplazo con un elemento digital muy rápido que pasa muy rápido el ojo y no me doy cuenta. ¿Tengo la plata para hacer eso y los recursos? Sí, eso lo puedo hacer. Me conviene entonces hacer eso. En pos, lógicamente, de la trama que quiero contar, pero entender cuáles son las limitaciones de presupuesto. Hollywood posiblemente en una película de un presupuesto tan grande como fue la Liga de la Justicia, porque pongo de ejemplo porque está puesta acá, todos sabemos que incluso se reeditó en una nueva versión, reeditaron todos los personajes, refilmaron un montón de cosas más de una vez. Porque tiene ese presupuesto, hago todo nuevo, hago todo en CGI y listo, y reemplazo a todo el mundo en CGI y lo puedo hacer. No se me afeitó el bigote el actor porque tiene otra película, le quito el bigote. Pueden básicamente hacer lo que quieran, les quede mejor o peor. Pero en un presupuesto más chico, como seguramente les va a pasar a la mayoría de ustedes, tanto en sus producciones como estudiantes, como para cuando salgan, me parece súper importante entender esas limitaciones y invitar, sobre todo si va a haber efectos, a alguien y tener mucha charla de qué conviene y un poco ahí haciendo la catarsis, escuchen a esas personas. Si les dicen que no hagan eso, no lo hagan, porque van a estar metiéndose en un problema futuro. Y hay veces que hay que encontrar ese equilibrio. ¿Esa solución para futuro puede dificultar ese rodaje? Sí, por supuesto que a veces puede volver un poco más difícil ese rodaje, pero si haces eso que se te pidió, que te pidieron en rodaje, te vas a ahorrar un montón de problemas cuando llegues a postproducción. Y tengo anécdotas que inclusive porque, sí, no desde un lado de supervisor, pero sí de que me han consultado en un rodaje cómo debían hacer eso y yo tener de la mejor buena onda una recomendación, no se hizo y sé que, y tengo por experiencia, costó la pérdida de esos planos. Los tuvieron que tirar a la basura. No sirvieron.
No se pudo rescatar ese material con el presupuesto que restaba para hacerlo. Lo dificultaron tanto que lo perdieron. Entonces, hay que a veces que entender que puede costar, puede parecer durísimo lo que te está diciendo el artista de FX, porque a veces te puede estar diciendo, no hagas eso que querés hacer. Pero a ver, ¿por qué? Porque no tenés los recursos para poder hacerlo de forma que quede bien. Hacé mejor esto otro, porque tampoco es decir no porque no y no hacemos más nada. No, en vez de esto que se te ocurre, fíjate si esto tampoco sirve. Desde un punto de vista de los directores, como director les digo, ya sé que a veces no es lo mismo un que pegue 3 vueltas en el aire que aterrice sin las 3 vueltas en el aire. Nos cuenta otra historia, nos cuenta otra diferencia de la agilidad de ese personaje. Pero capaz si no, no nos cuenta nada, porque si yo tengo que tirar ese plano a la basura, no conté nada. A veces mejor qué puedo contar con los recursos que tengo, a mi criterio fundamental. Todo esto que dije despertó alguna otra pregunta. Veo sí, lo horrible Ay, el reemplazo del bigote. Nacho, Ignacio, ahí yo le puse que es verdad. Bueno, pero ahí ven una cuestión de un poco apoyándome en lo que también explicaba Julián. Muchas veces es cuestiones narrativas, de guión, de producción, ¿no? Digamos, mismo de lo que es el costo de la peli o lo que quiere el director o el fotógrafo. Pero fíjense que también tenés problema de agenda de un actor. Y ahí entran también y es más, pongo un ejemplo más, además al de Superman, que es archiconocido, ¿no? Porque no se podía afeitar, porque tenía la producción de Misión Imposible con Tom Cruise. Y Tom Cruise le había dicho, dejate el bigote, porque no quiero poner bigote falso. Y el actor no se podía afeitar. Con lo cual ahí tenían que sí o sí utilizar los efectos visuales. Lo mismo con Tom Cruise, ya que estábamos también en la misma, que por, no sé, una norma que tiene él, no se le puede tocar la cara. Entonces, cuando él tiene problemas digamos, de lastimaduras, Sí, todas las lastimaduras están hechas por efectos visuales, por si ahí les doy una perlita. Digamos, no Sí, hay sí, sí. maquillaje. Cuando lo ven a Tom Cruise con la nariz rota y suciedad, se pone mucho dinero porque no es maquillaje, porque es VFX. Es increíble que esto lo sepa porque a él no le gusta que le toquen la cara. Entonces, y no quiere meterse químicos en la cara por la cuestión de los maquillajes. Entonces, fíjense cómo ahí tenemos que tener en cuenta el presupuesto para este tipo de cosas de efectos visuales que son ajenos a la narrativa. Eso es interesante también saberlo. Obviamente, ya saben, si lo llaman a Tom Cruise, sepan esto. O lo van a tener que llamar a Julián para decirle maquillalo digitalmente. Y ahí Pablo te hace otra pregunta. Sí, sí, creo que es una afirmación, me parece. Sí, como hicieron con Paul Walker en la séptima entrega, claramente, bueno, el actor había fallecido y tenían que, con la película inconclusa, y deciden recrear un doble virtual, todo en 3D para las escenas que faltaban. Sí, y como perla, para decir que ese tipo de cosas no se hacen solo desde la era digital o solo porque el actor fallece, está el caso que se generó polémica, creo que generó un juicio, creo que incluso el actor, creo que lo ganó, que es en el Volver al Futuro, el padre de Marty McFly no acepta, no hace un acuerdo económico con los directores y no filma la segunda entrega de la película, la continuación, pero ponen un actor que hace de doble este personaje, pero no solo, bueno, claramente no le pueden cambiar la cara por CGI en esa época, pero sí tenían una réplica de látex de la cara que se usaba para maquillaje del actor, porque le habían tomado una muestra de látex de la cara en la anterior película y la usan para crearle una máscara de látex al doble para que se parezca aún más al actor original. Tan es así que creo que la mayoría de nosotros, la primera vez que vio la película, sobre todo si la vimos de chicos, no nos hemos dado cuenta que es otro actor. El actor original se enojó muchísimo, hizo juicio, hubo mucho ruido, porque lógicamente el actor no estaba muerto, simplemente no había accedido al salario de su remuneración como actor, pero sin embargo de alguna forma usaron su cara. Acá dice, sí, usaron al hermano de base, en el caso de Rápido y Furioso usaron al hermano, sí, usaron al hermano de base y le reemplazaron la cara digitalmente.
Lo hizo Flea, por eso está a la cabeza en la segunda entrega del padre, le ganó el juicio. Lo ganó el juicio, ahí está, sí. Yo no me acordaba si lo había ganado, me acuerdo que había escuchado todo ese debate. Y hablando de bigote, se los mostré recién, pero le vuelvo a mostrar el fragmento. Esta es como también de ese mismo corto, tuve justamente esa tarea, un poco pseudo capricho desde el lado de la dirección. Era un plano que este corto se filmó en varios días, como suele ocurrir, y se había decidido refilmar todo lo de este personaje en un día en donde no... El primer día el actor tenía una cierta cantidad de barba y unos auriculares con cable. Por muchas cuestiones se decidió refilmarlo y de paso, ya que refilmábamos, le pusimos unos auriculares sin cable, que fueran inalámbricos para facilitar porque se enganchaba mucho con el cable y le molestaba bastante. Sin embargo, cuando se filmó este plano, no quedó tan bien como el plano de que se filmó el primer día. Entonces se evaluó hasta qué posibilidad hay de reemplazar los auriculares, de borrar el cable y de afeitar digitalmente al personaje. Y después de evaluar lo que se podía hacer, se hace ese trabajo de borrar los cables y borrar la barba. No lo podría haber hecho yo en toda una película como se hizo con Superman, pero bueno, en un plano fue viable por la cantidad de movimiento, por la cantidad de tiempo que dura. No dura demasiado tiempo. Si yo lo veo la imagen quieta, por ahí veo que tiene algo raro. Una vez que la veo en movimiento, ya pasa completamente. No sé si me salté alguna pregunta. No. Bueno, y siguiendo un poco la historia, voy a volver un poco para atrás para terminar de ir adelante, ¿no? Y creo que ya ahí paso por toda la historia. Algo que se hizo en un momento, también como para unir una imagen con la otra, ya tiene que ver con una cuestión casi teatral, porque esto es 100% en cámara y 100% en una única toma, no es que mezclo muchas tomas, por eso en general no es VFX, pero lo voy a hablar como para introducirlo, es la proyección. Todas estas escenas que están viendo no tienen otro truco de cámara más que un proyector, como se ve por acá, un proyector atrás en una pantalla que está mostrando otro video. Y por lo tanto estoy extendiendo, acá se ve el proyector proyecta por atrás, la cámara proyecta por adelante y por lo tanto estoy extendiendo la imagen. Estos no son dos elementos compuestos en postproducción, ni por fílmico, de cinta fílmica, ni en una computadora. Esto se filmó en una única toma en cámara, en set, el mismo día y la imagen ya estaba terminada. Esto es algo que se utilizó no solo en la antigüedad, como ven, películas medianamente recientes, lo utiliza muchísimo James Cameron, por ejemplo, en películas como Terminator, o sea, hasta bastantes años cercanos se ha utilizado esta técnica porque bien hecha puede funcionar muy bien. Ahora, les dejo de paso, bueno, terminar el videito antes de seguir, porque creo que al menos a mí estas cosas del detrás de cámara me entretienen mucho y uno aprende muchísimo, ¿no? Viendo todos estos contenidos. Miren, esa persecución es clásica, pues esa persecución la vimos todos y es totalmente con proyección. Es increíble que todo sea una proyección. Sí, la proyección también habilita esto que ven acá, que es las cuestiones reflectivas. Cuando nosotros proyectamos, si esto hubiese sido una pared de croma, generar la reflexión de la luz que produce acá se puede, es viable, pero es mucho más difícil y tiene una menor exactitud, porque literalmente no tenemos una reflexión perfecta. En cambio, si esto es una pantalla o una proyección, si cambio los colores, si cambio las luz, se produce. Y por eso esto es una película relativamente moderna, que aún utilizaba ese método, lógicamente unas pantallas muchísimo más grandes, pero estaba generando el mismo objetivo. A ver qué veo. Ahí, Julián, ahí es lo que se está usando, le pregunto, porque creo que es algo similar a lo que se usa ahora, ¿no? Entonces te dejo. A eso voy exactamente, porque ¿qué nos permite? Si vemos en la evolución del tiempo, pasamos de una pantalla de proyección muy precaria, muy notoria, de una persecución de auto súper notoria, a algo que es un poquito más verosímil, como puede llegar a ser lo que logró Terminator, ya entendiendo muy bien las limitaciones, agregando este tipo de cosas como seguramente hay una cuestión robótica que mueve el auto en determinada manera y mueve la pantalla también en determinada manera y las luces, es como que ya van entendiendo muchísimo los conceptos.
Y lógicamente pasa al punto de Oblivion, creo que es esta película, en donde también es gigante la pantalla para poder tener una circunferencia casi completa, hasta lo que estamos teniendo ya hoy por hoy, y estamos hablando de menos de 5 años atrás, porque esto tiene que tener 2 o 3 años nomás, que tiene que ver con esta misma técnica, es una proyección de una imagen en set en tiempo real, pero que utiliza un motor de videojuegos. La tecnología de los videojuegos avanzó tanto, de tal forma que se puede crear un gráfico en tiempo real fotorrealista. Y ahí para eso tengo que por ahí hacer una pequeña pausa. Y voy a volver a un video para atrás. ¿Qué es esto? Esto que yo hice, que yo les dije que era 100% generado por computadora, no utiliza una técnica de videojuegos, utiliza otro tipo de técnica. Ahora metiéndome muy en lo técnico y creo que más que nada para un pantallazo. No sé si alguien tiene una duda, la respondemos, pero no sé si conviene abrirse mucho. Sí utiliza una técnica que se llama Ray Trace, que es trazado de rayos. Este programa de computadora, cuando yo le digo que haga render, y por eso tarda tanto, y por eso usamos las granjas de render, como decíamos antes, calcula esta luz que yo le digo acá al programa de 3D, que esto va a ser una luz que va a emitir tanta cantidad de luz y que este elemento es reflectivo, y traza esa trayectoria de la luz de miles de millones de rayos de luz, como en la vida real, y va a rebotar con esa superficie que si es metálica va a rebotar más cantidad, si es rugosa la va a dispersar para varios lugares, y así empieza con millones de rayos de luz a tratar de producir esa imagen que se termina creando que no existe. Es lo mismo que es una simulación de la vida real. En la vida real pasa eso, la luz que está acá en mi departamento rebota y empieza a crear la imagen que vemos. En nuestro ojo y en la vida real es instantáneo, es en tiempo real. No hay nada más rápido que la velocidad de la luz. Y en una computadora tarda muchísimo. Yo literalmente en esta secuencia en cada uno de estos planos tardé 48 horas. Cada uno de estos planos. Entonces es muchísimo el tiempo que puede tardar en procesar una imagen. Distinto es a la tecnología que usan los videojuegos. Los videojuegos usan una tecnología que se llama de gráficos en tiempo real, básicamente, y que precalculan un montón de cosas, aceleran mucho estos procesos, se pierde un toque de fotorrealismo porque no hay distintos trazados de luz que nos facilitan que se pueda hacer en tiempo real. Hasta hace tiempo atrás, lo que se perdía a cambio del tiempo real era muchísimo. Vemos los gráficos de los videojuegos de hace 15 años atrás y eran, claramente nadie iba a pensar que eran reales. Si veíamos una montaña en un videojuego nos íbamos a dar cuenta que estaba toda pixelada. Los personajes ni siquiera tenían suficiente cantidad de polígonos como para que las curvas de los cuerpos fueran lisas. Teníamos esquinas, teníamos codos en punta. Se va aumentando tanto, sobre todo el poder de las computadoras de hoy en día, que permiten que la misma técnica que se utiliza para crear un videojuego nos permita dar una imagen casi tan realista como la del otro proceso. Y así es donde nace una especie de proyección 2.0. Ya no es solamente una pantalla que proyecta, sino que esa pantalla está conectada a una computadora, la cámara está conectada a esa misma computadora y le dice al programa, a una computadora, le dice, estoy moviendo la cámara hacia arriba, por lo tanto el fondo se tiene que mover en perspectiva y en relación al movimiento que se está haciendo. Por lo tanto, se puede mover la cámara y el fondo va a reaccionar en perspectiva, en una perspectiva real. Eso es completamente innovador y se puede hacer gracias a que no es un video el que está al fondo, no es una imagen que se grabó antes y después se está proyectando, sino que es una computadora que está corriendo un videojuego tan fotorrealista que permite hacer cambios de luz, puedo agregar una lámpara de luz que produzca como si fuera un sueño, como si fuera un sol, perdón, que proyecta una luz y que cambia la iluminación de toda la escena. Y lógicamente está el decorado práctico, como ahí mostraba la línea entre dónde termina el decorado. Estos son piedras de verdad, este tipo no está sentado, no está parado en un fondo de verde, ni nada, ni tampoco es una pantalla del piso. Hay parte del set que es de verdad, esta piedrita es de verdad, esta otra piedrita es de verdad, y trato de esconder la línea en donde comenzaría esa pantalla. Y es algo que lo ha utilizado muchísimo Disney en el último tiempo,
Acá se puede ver cómo va cambiando el fondo a medida que la cámara se mueve. Y eso permite que la perspectiva sea realista. Y deja esto, ¿no? Esta moto es metálica. Si esto fuera verde, acá no tendríamos información de los árboles. Acá tendríamos verde. Que es lo que le decía que dificulta el fondo verde o el fondo azul sobre los rebotes de luz. Que sea una pantalla gigante, nos permite, como por ejemplo el caso de Mandalorian, a tener reflexiones reales. ¿Por qué elige Disney, con todo el presupuesto que tiene Disney y pudiendo haber usado un fondo verde tranquilamente, usar esta técnica? Porque sabían que su personaje protagonista tenía como casco el 99,9% del tiempo de la serie un elemento 100% reflectivo. No, 100% no, pero muchísimo, con un nivel de reflectividad gigante. En un croma hubiese sido un dolor de cabeza realizarlo con una imagen fotorrealista. Por eso se elige esto, y que también permite hacer cambios en el decorado a sus artistas del decorado en tiempo real. Puedo decir, moveme esa piedra un cachito más para la izquierda, muévela un poquito más para la derecha. Cámbiame el cielo, no me gusta ese cielo, pongamos otro. Todas decisiones que por lo general se toman en postproducción, porque ahí sí es muy fácil hacer eso, pero que acá las pueden decidir en set. O a veces, como es este caso, se puede decidir que parte de la pantalla sea verde porque voy a querer hacer croma. Porque en este caso podemos decir, no me sirve acá, necesito algo mucho más complejo, voy a necesitar el croma. Pero al mismo tiempo quiero retener el rebote de los árboles. Porque estos árboles que se ven poquito, vieron que no se ven mucho los árboles en el reflejo, se van a ver un poquitito. Pero quiero que se vean. Entonces puedo poner en esta pantalla gigante verde para que lo que ve, no sé si se llega a ver la cámara en la el camarógrafo está viendo verde, pero como la moto está viendo el cielo, que tiene una pantalla que le proyecta árboles, esos árboles van a estar. Entonces quizás en postproducción pongo árboles que son un poquito más fotorrealistas que los de este motor de videojuegos, pero al mismo tiempo mantengo los que se ven en la reflexión, que no necesitan ser tan perfectos. Acá se ve. Veo todo verde, excepción de los árboles. Y como es todo un programa de computadora, está todo conectado a una computadora, ese verde se mueve, como ven, cambia a medida que cambia el movimiento de la cámara, porque está conectada la cámara a la computadora y sabe el programa lo que está viendo. Inclusive seguramente en la computadora ellos puedan ver un resultado temporal en tiempo real. Es decir, cómo se va a ver ese bosque, lo devuelven simplemente para ver cómo se va a ver, pero en cámara tienen grabado la versión de fondo verde. Es muy impresionante lo que va a permitir esta tecnología. Para mí es una combinación de los dos mundos muy grande. Va a seguir necesitando gente que haga efectos especiales, lógicamente, para poder crear la verosimilitud de estos fondos, porque estos fondos siguen siendo creados por computadoras, sigue habiendo un artista digital que los crea y que los puede controlar, pero al mismo tiempo le dan la flexibilidad de ver rebotes de luz y de sombras en cámara en tiempo real en el momento, y ayuda a los actores a que se sientan en clima, y ayuda al resultado de la imagen a tener muchísima más similitud. Ahí sí, veo que me han puesto comentarios. Los deepfake de los de Nvidia, claro, bueno, deepfake es otra herramienta que va a venir. No tengo mucho para mostrarles de eso, lo tendría que empezar a sumar, porque en general la inteligencia artificial se va a sumar como otra herramienta para los que hacemos la magia del cine. La inteligencia artificial básicamente funciona de la siguiente manera: se le enseñó a computadoras, a programas de computadora, a dibujar. Eso es básicamente lo que está ocurriendo. El programa de computadora sabe dibujar. Entonces, si vos le mostrás 20 millones de veces la cara de ese personaje, la va a aprender a dibujar. Entonces puede reemplazarla por otro. Y la inteligencia artificial así nos está empezando a resolver un montón de problemas. Inclusive le damos una foto pixelada hoy en día a uno de estos programas y le decimos, la quiero con más resolución. Y el programa te dice, ¿y si este arbolito se ve medio pixelado? Yo supongo, te dice la inteligencia artificial, que si lo sé dibujar con mejor definición se va a ver así. Entonces me entrega una foto de mejor resolución, que parece realmente tener mejor resolución que la original, porque la inteligencia artificial aprendió a dibujar. Y como dato, nosotros le enseñamos a dibujar, todos nosotros. ¿Vieron cada vez que nos pregunta los CAPTCHA, cuando nos vamos a registrar una página, y dice, señala el semáforo? Estamos diciendo a inteligencias artificiales, esto es un semáforo, esto es un auto, esto es un avión, esto es un tren. Básicamente así funciona. Nosotros gratuitamente entrenamos un montón de inteligencias artificiales. Somos cientos de millones de personas en el mundo que le dijimos a inteligencias artificiales cómo se ve un auto y cuál es la diferencia entre un auto de un camión.
Y bueno, y ahora la inteligencia artificial, que esto que vos decías de compilar información, se le está haciendo ecuaciones, ¿no?, de matemática cuántica, con lo cual ya las máquinas empiezan a trabajar solas. De hecho, pueden componer música. Esta cuestión de crear, viste que, bueno, vos sos músico también, Juli, viste que esto decías, bueno, la creatividad no es solamente, viste, es humana, ¿no? El hecho de que ya puedan crear las máquinas. No se asusten igual porque lo que están haciendo no es tan grosso, pero ya están por ahora. Por eso, no, esto, pero esto, la frase tuya es así, posta que dale un par de meses, no diría años, dale un par de meses que ensayen y van a ser creadores también de cosas. Lo único que todavía no pudieron crear es una película y un guión. Los guiones no hay. Hay algoritmos utilizados por alguna empresa como Sí, te digo, a ver, muy malos resultados. Ahí sí muy todavía malos resultados. he leído guiones de inteligencias artificiales que son un desastre. O sea, hacen agua por todos lados. Y Pero está fotos rumbo también. a eso, a que puedan también escribir. A ver, hay una película muy interesante que es Yo Robot de Will Smith, que un poco plantea eso, lógicamente adelantándose. En ese momento ni siquiera había una inteligencia artificial viable, al menos de conocimiento público, pero ya adelantándose, como toda película de ciencia ficción se adelanta a su época y termina siendo verdad, en donde este robot Will Smith, el personaje, le dice, pero vos no podés crear una obra de arte, no podés pintar, no tenés emoción humana, no podés crear un Picasso, no vas a hacer nunca Picasso. Y el robot agarra y le dibuja un paisaje increíble y le pregunta, ¿vos podés hacer eso? Y Will Smith se queda recaliente porque él no puede hacer eso, él no es pintor. Y sin embargo ese robot pudo hacer algo que él no podía hacer. Pero eso tarde o temprano nos va a empezar a pasar. Por ahora hay que tomarlo como herramientas. Me ayudan a cambiarle la cara a un personaje, esto de los dobles de riesgo, porque hay actores, Tom Cruise, como nombrábamos recién, el loco salta del avión y salta él. Pero hay muchos actores que no, por lógicas cuestiones, no saltan y hacen a otra persona saltar. Pero le tenemos que poner la cara, porque no puede ser la del doble de riesgo. Antes tratábamos de escondérsela, en otro momento se la reemplazábamos con técnicas dificilísimas. Hoy existe el deepfake. Lo hizo también Disney con The Mandalorian también, cuando mostró rejuvenecido icónico personaje, y no digo más para no spoilear a nadie. Está muy bien, muy bien. Bueno, Juli, estamos ya sobrepasados la hora, digo, el hombre bicentenario. Muy bien, sí, bueno, son Sí. grandes clásicos literarios. Bueno, yo robó. Ayer justo hablábamos en una reunión de nuevas tecnologías, hablábamos de eso, ¿no? De que hablábamos si tenían creación o no, digamos, vinculándolo con estas herramientas que hoy, como dice Juli, tienen inteligencia artificial. Ya no son software manuales, ¿no? De que uno tiene que estar detrás, sino que ya van como tomando decisiones propias. Pero una de las preguntas era si era necesario, si van a ser como humanos. Y la pregunta nunca es esa. Digo, la pregunta es como Blade Runner, ¿no? ¿Soñarán los androides con ovejas electrónicas? A lo mejor los sueños de ellos son diferentes al de nosotros, a los nuestros. Y su filosofía o su vida artificial tenga otro objetivo que no es justamente la vida humana. Y eso quizás es el gran dilema de las grandes películas de ciencia ficción que después sabemos que nos dominan las máquinas. Tanto en Matrix como en Terminator, ¿no? O como el artefacto hecho por Georges Méliès, ya que lo trajimos, cerramos con esto, que era Hugo, ¿no? Que digamos, la invención de Hugo Cabret, que era ese robot que, si ustedes vieron la película, era un robot que escribía. Y existió, digo, era mecánico, no era una especie de androide, como para que vean la cabeza que tenía, ¿no? Méliès en aquella época, que hacía estos artefactos mecánicos que, digamos, desparramaban magia por todos lados. Y que Scorsese después lo llevó a una película. Lo digo esto porque parece uno y dice, eso Hermosa es re película, fantasía. hermosa Claro, película, pero, véanla porque es pero increíble. viste el muñequito de acuerda que escribía, uno piensa, esto es una inventiva, ¿no? No es ninguna inventiva, era real. Y estamos hablando de 1918, una cosa así, 1920, entre 1910 y 1920, con lo cual fíjense lo adelantado que estaba. El Bueno, Julián, comentario de Ignacio me causó mucha gracia. Salta de un avión, pero ojo, no le toques la cara con maquillaje. claro, Ignacio, o sea, vos es excelente ese comentario, porque vos sabés que es así, son los caprichos de Tom, ¿no? A muchos tampoco
hay muchos actores, no solamente él, eso hay que destacarlo, el tema del maquillaje y de las miradas. A veces cuando están en el set, ¿no? De que están con la lectura del guión, con la memoria y demás, no los podés mirar a los ojos. Y eso tiene que ver con no desconcentrarse. Pero es normal, son herramientas actorales, tampoco es, no te puedo mirar a los ojos, no, bueno, a lo mejor no lo podés mirar a los ojos, pero es De Niro y sabe por qué no lo tenés que mirar a los ojos, porque está concentrado en una escena. Digo, en el caso de Tom, no le gusta que le toque la cara, bueno, más allá de eso, pero lo bueno es que no necesita doble de riesgo, con lo cual se ahorra un montón de dinero también. Y no, digamos, igual la gente cree que todo es mentira, viste que él cuando mira las películas uno cree que es efecto, y él se sube a la torre más alta, trepa sin arnés, sin cuerda, se sube a un Hércules y despegando se sube de verdad y se agarra de verdad, no es mentira esa escena. Pero la gente cree que está hecho con efecto, cuando al final se mata al Pepe, porque hace todo y la gente después cree que es un efecto. No, eso claro. Es croma, pero no es croma. Sí, por eso mucho del marketing, de la publicidad, a veces de la propia película, el tráiler de Misión Imposible es mostrarte que lo hizo de verdad, te ponen pedazos detrás de cámara en el tráiler porque es su publicidad de la peli. Ya Tom Cruise es una marca en sí, pasa a ser una estrategia de marketing, usarlo a Tom Cruise haciendo un efecto especial de verdad, para decirte, no es el mismo que el salto que te hace Capitán América, que es un doble de riesgo, un doble de 3D. Él te lo hace de verdad. Vení a verla de verdad. Tiene como 4 dobles Capitán América. Claro. Uno que salta, otro que pelea, el otro que se sube a la moto. Ahí dice Mateo, hay fotos suyas en la cima del Burj Khalifa. Sí. Aparte reta relajado, le encanta la altura, hace escala. Él es escalador, o sea, es alpinista de verdad, no es chiste. Entonces viste, uno ahí parado, tranquilo, así, re buena onda. Sí, entender claramente que no es un loquito que simplemente se mandó y le dijeron, ¿te subís? Y sí, no, a ver, estudió y se entrena para todas esas cosas, no lo hace de un día para el otro, nada de todo eso, porque no es cuestión de hacerse el valiente, porque yo digo, acá he conocido estudiantes que han hecho cada cosa sin supervisión que decís, no hagan eso porque es peligroso y... Digo, gente profesional que se entrena durante años y el tipo Tom Cruise entrenó y se entrenó para el buceo que abajo del agua aguantando la respiración y se entrenó para el alpinismo y se entrenó para todo lo que hace. No es que está loco, pero no tan loco. Pero, claro, pero hay que aclararlo eso, porque también no le podés exigir a un actor que haga lo mismo que Tom Cruise. Che, subite hasta acá, viste, y por eso un actor se cae y se rompe la cadera. Les tengo un montón de respeto a los actores y en ese sentido no hay que en ningún momento arriesgarlos a nada en pos del arte, no. Y perlita y ya te dejo, y con esto cerramos. Sí. Otro actor que nunca usó doble es Harrison Ford. Lo aclaro también para que lo tengan presente. En Indiana Jones, todavía siendo viejito, si bien le ponen arnés y todo, trata de hacer él siempre las escenas y es piloto de avión de aviones antiguos. Colecciona aviones bimotor, viste, esas cosas raras, es piloto. La otra vez se cayó, ya van 2 veces que se cae con el avión y casi se mata, pero el tipo sigue haciendo la suya. Pero como verán, son gente que le gusta, son aviadores, les gusta el riesgo, son físicamente personas adaptadas para eso. Con lo cual, si ustedes quieren hacer algo de riesgo, nunca lo hagan. Llamen a un efectista, lo llaman a Julián, que les pongan todo el croma detrás y haga toda la especie de fondo verde o algún artilugio de magia. Che, ¿tenés algo ahí anotado que me gusta? Les dejé, sí, me parecía importante como para cerrar, qué software es recomendado, qué se usa en la industria, qué se pueden empezar a bajar quienes empiecen a tener esta curiosidad. Yo en lo personal uso Adobe After Effects, uso 3D Studio Max para lo que tiene que ver con lo que es 3D, con CGI, crear cosas que no existen. Pero bueno, también está el Nuke, que es uno de los más usados en la industria del cine para hacer lo mismo que hace After Effects. Está el Maya, que también es uno de los más usados, usa Pixar, por ejemplo, para hacer todo lo que tiene que ver con el 3D. El Cinema 4D también es una opción. Y como últimos dos, no porque sean menores, son un software que han demostrado ser increíblemente capaces, lo que es Blender y DaVinci Resolve, que son dos programas que tienen sus versiones. DaVinci tiene una versión gratuita y una versión paga, pero Blender es 100% gratuito. Es decir, no tengo en este momento medios económicos para pagar un software o para... Blender es una opción económica que puede hacer lo mismo que pueden hacer todos los otros y con resultados excesivamente iguales. Por cuestiones lógicas, todo programa gratuito no se usa tanto en la industria. Si su deseo es trabajar, puede convenir ir empezando a tratar de aprender los otros, pero para arrancar, o incluso hoy en día se usa mucho en el trabajo, trabajos con estos programas,
los puede descargar cualquiera de forma gratuita. DaVinci tiene su versión paga, es un programa excesivamente profesional, se usa un montón en la industria, pero tiene una versión gratuita. Así que los invito a que satisfagan sus curiosidades con estos programas, que les pierdan el miedo. Yo la primera vez que abrí 3D Studio Max, lo abrí, lo cerré y lo desinstalé. Y otro día con mejor humor le volví a dar. Son intimidantes, sí, pero se puede. Y hay un montón de herramientas justamente para tratar de aprenderlos. Bueno, para aprenderlos o para que alguien los guíe, lo tienen a Julián. Así que lo pueden seguir en las redes. No sé si querés dejar algún perfil. Instagram, que es por ahí el más Instagram, voy a escribir. @Julián_Cortizo, bueno, también en Facebook me pueden encontrar como Julián Cortizo, pero cualquier duda, cualquier consulta, ahí lo pueden encontrar y con gusto responder. Bueno, Julián, una vez más, una edición nueva, Punto Naranja. Ojalá ya pronto estés también en la carrera. Creo que ahí está Lore también. Lo tomamos para que esté en la carrera, claro que sí. Lo tenemos que adoptar a Juli, porque aparte es un gran profesional, pero sabe trasladar el conocimiento de una forma muy didáctica. Estos temas son muy complejos explicarlos y realmente los explica con una sencillez de mago, justamente. Así que bueno, Lore, te dejo más o menos que cierres. O ya está. Simplemente agradecer, sí, ya lo hiciste vos, perfecto, y quedó la invitación entonces para que sea parte como docente, ahí ya lo tenemos contactado, fuertemente contactado, Juli. Y los chicos que estuvieron acá, que la verdad, muy bien, ahí todo el tiempo nos excedimos, pero valía la pena y además del otro lado hubo interacción y eso estuvo bueno. Y seguimos, mañana tenemos más actividades, ¿no, Lore? Mañana tenemos muchas más actividades, sí, sigue Punto Naranja en su segundo día de esta sexta edición. Así que bueno, todos los que tengan ganas, en la página de WADE y de Punto Naranja están ahí los links para las inscripciones. Desde las 9 de la mañana hasta las, más o menos esta hora, estaremos por acá. Perfecto, bueno, están todos invitados. Gracias, Juli. Gracias, Juli. Hasta la próxima. Por la invitación. Gracias, Ramiro. Gracias, nos vemos. Chau, chau.